Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast Hablando con Líderes. En esta oportunidad tengo el privilegio de estar con un buen amigo, con un gran amigo que estuvo aquí en Bolivia hace muchos años, sirviendo también como misionero y ahora ha logrado consolidarse con su empresa, con su clínica dental Tuesta, ¿verdad? En Perú. Y es un odontólogo muy reconocido en aquel país. De hecho, por ese motivo igual está aquí en la ciudad de Sucre visitándonos, porque ha venido a dar una ponencia relacionada a su área. Entonces, amigo Daniel, mucho gusto tenerte acá, hermano. Y bueno, espero que te Gracias, sientas amigo. como en casa. Gracias por la invitación a este pequeño espacio, ¿no? Y colaborando con este proyecto que tienes, ¿no? De este podcast. Súper, Gracias. me alegra mucho tenerte. Y me alegra mucho sobre todo que durante estos años que han pasado, he visto que has ido creciendo, ¿no? He visto tu crecimiento también en las redes, desde el momento en que estabas ya estudiando, luego decidiste emprender, los desafíos y todo lo que nos has ido compartiendo, ¿no? Y ahora ya tienes una clínica consolidada y vamos a ir hablando sobre todos esos temas, pero me gustaría saber cómo así te animaste a emprender en el sector de salud, específicamente con tu clínica. Bueno, yo soy una persona que desde muy joven trabajaba, de los 14, 13 años, me dedicaba al comercio. Tuve muchos negocios antes de tener mi clínica, de los cuales muchos fracasaron, ¿no? Pero ya el tiempo ha pasado muy rápido y siempre tuve la determinación de poder tener mi propio negocio, ¿verdad? Tu sueño siempre fue desde joven tener tu propio negocio. Sí, siempre fue ser autosuficiente, tener libertad financiera. Siempre lo pensé, lo soñé y ahora pues estoy disfrutando de eso. Ahora tengo la facilidad de poder viajar, de hacer cursos en otros lugares, de viajar con mis hijos, mi esposa. Y todo es un proceso, ¿no? Muchos emprendedores cuando inician quieren tener logros ya, así de manera rápida, espontánea, pero es difícil, es un camino largo, que al principio toma tiempo, pero cuando ya consigues ciertos logros, objetivos, ya se hace más fácil. Qué interesante lo que nos cuentas, ¿no? Pero me gustaría poder saber de dónde nació ese pensamiento de tener libertad financiera, de ser emprendedor. Tal vez en tu familia ya eran emprendedores desde antes, o cómo nace ese deseo en ti. Claro, bueno, yo vengo de una familia humilde, ¿no? Somos muchos hermanos y mi papá constantemente se enfermaba, ¿no? Con problemas de su presión, riñón. Entonces mi mamá fue la que me inspiró porque ella era muy emprendedora. Entonces ella comenzó desde muy joven a trabajar para poder ayudar en la casa. Entonces la vi como ella creció, desarrolló y yo, digamos, admiré eso de ella, lo tomé como parte mía y seguí sus pasos, ¿verdad? Ella trabajó muchísimo para que nosotros podamos ir adelante. Logramos mejorar mucho económicamente, ¿no? Y siempre tuve ese deseo de ser semejante a mi mamá, de seguir sus pasos, ¿no? Wow, entonces ella fue clave para Ella que fue tú clave tengas para mí. esta mentalidad. Ahora, viendo el tema de ¿cómo eliges ser odontólogo? Y sobre todo, porque ves, hay muchos odontólogos en tu país, me imagino, y en el mundo en general, pero ¿cómo dices, yo quiero ser un odontólogo, pero de los buenos, ¿no? De los reconocidos? Claro, como en toda carrera, pues uno tiene que esforzarse, ¿no? Yo en un principio quería dedicarme a los negocios. Terminé el colegio y mi mamá me dijo, bueno, hijo, estudia. Decidimos por odontología. Luego estudié 4 ciclos. Vine para la misión, justamente estuve acá en Bolivia. Y en Bolivia, pues la misión me hizo cambiar muchos pensamientos. Entonces llegué a casa con la idea de hacer otra cosa. Estaba a punto de dejar mi carrera, cerquísimo. Quería dedicarme netamente a negocios, poner negocios. Y mi mamá me aconsejó, hijo, mejora toda tu carrera. Y después de su carrera, te dedicas a lo que tú quieres, pues, ¿no? Y fue cuando regresé de la misión, continué mi carrera. Y en el transcurso de mi carrera, comencé a amar lo que yo estaba estudiando. Y amé muchísimo la carrera. De tal manera que decidí especializarme en varios aspectos de la carrera. Y eso ha sido
un plus, y aparte de la calidad humana de los principios que tengo, yo creo que eso también ayuda bastante para que un profesional, ya sea odontólogo, ingeniero, abogado, tenga pacientes, tiene que dar confianza a la gente. Cuando la gente confía en ti es cuando te va bien en la vida, cuando haces las cosas bien de manera honesta, ¿no? Y creo que eso fue también una de las características que tengo para haber logrado todo esto, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido cuando estabas empezando a emprender, ¿no? Porque imagino que para colocar una clínica, todos sabemos que necesitas un buen capital, ¿no? Sí. Para poder arrancar. ¿Cómo ha Claro. sido ese proceso? De hecho, cuando yo regresé de la misión, yo me puse a vender raspadillas. Sí, justo estaba viendo Ya. veía tu Facebook, tus redes Vendía y raspadillas. veía, sí. Y la raspadilla, no sé si ustedes conocen, pero es hielito con juguito de fruta bien rico. Donde vivo yo, que es calor todo el año, es algo rentable. Y yo, antes de vender raspadilla, también tuve otros negocios, ¿no? Pero me fue bien con el negocio de las raspadillas. En esa época tenía a mi novia, mi esposa, pues que en esa época era mi novia. Y comenzamos a vender raspadillas en una mesita primero. Muy humilde. Una mesita con su corcho, su hielo y las cremas. Y así con los meses pudimos mejorar y vendimos bastante. Con el tiempo pusimos un carrito mucho mejor, mucho más práctico. Luego pusimos otro carrito, luego otro carrito. Y llegábamos a vender muchísimo. Nos iba bien con eso. Y fue difícil porque yo estaba estudiando y a la vez tenía ese negocio. Y a la vez trabajaba en otro trabajo por la noche. Entonces hacía 3 cosas al mismo tiempo. Pero nuestra meta era seguir porque no queríamos quedarnos ahí. Y fue cuando pusimos el negocio, ya tuvimos personas trabajando ahí en la venta de lo que son raspadillas. Y teníamos un monto, ya habíamos ahorrado como 35,000 soles. Que al cambio de bolivianos son como 90,000 Sí, aproximadamente. aproximado, sí. Creo que un poquito más. Y fue donde puse un local, construí. La municipalidad me dio a concesión un terrenito y yo hice mi restaurante, donde yo pensaba vender ceviches, chicharrones y raspadillas. Wow. Y pusimos ese negocio. A los 2 meses hubo un fenómeno llamado el fenómeno del niño. No sé si tú has escuchado Sí, eso. es muy frecuente, ¿verdad? Se inundó. Me fue la quiebra. Todo lo que había ahorrado me fue la quiebra. Gasté toda mi plata. Me quedé sin un sol en el bolsillo. Fue difícil, ¿no? ¿Cómo uno sobresale de una situación así? Porque uno dice, pucha, tantos años trabajados, tantos ahorros y todo se va al tacho, ¿no? ¿Qué te motivó a salir de ese momento difícil? Fue muy complicado. Fue muy complicado porque mi hijo había nacido. Imagínate tú, tu hijo nace, te quedas sin tu herramienta de trabajo. Y en ese momento yo no tenía mi consultorio. O sea, yo no tenía todavía, yo estaba terminando la carrera. Pero ese mismo día yo hablé con mi esposa y le dije, ándate para Arequipa con tu papá, déjame ver cómo salgo adelante. Y eso fue lo que hicimos, se fue para Arequipa, yo tuve un tiempo para poder levantarme y al día siguiente hubo una convocatoria para voluntarios porque las inundaciones habían afectado más a la parte baja de Piura, Perú, donde está cerca el río y el río está, y las casas están por debajo del nivel del río. Entonces el río salió y inundó. Entonces cuando yo fui de voluntario, porque no tenía nada más que hacer, había perdido todas mis cosas, dije, me voy a ayudar. Y justamente cuando fui, literalmente la gente había perdido todo. Sus casas, sus camas, sus salas, su televisor. Y yo sentí pues como que yo me estaba quejando por haber perdido mi negocio, que me dolió obviamente. Pero es como, fue una enseñanza de que yo podía salir adelante. Fue como una respuesta. Yo no me podía quejar, porque al ver a la gente que perdió todo, lo mío no era nada. Wow, es una gran enseñanza, ¿no? Como
siempre va a haber personas con mayores desafíos, ¿no? En lo que estamos atravesando tal vez, y eso nos puede ayudar, como en tu caso. Ahora, después de ese proceso, ¿cuánto tiempo pasó para que tú empieces ya a establecer tu clínica? Y sobre todo, ¿no? El tema de, tal vez muchas veces uno cae en la monotonía de ser el operador, ¿no? Del lugar donde va a abrir. Pero he visto que en tu caso has ido delegando tareas, has ido creciendo, has ido teniendo mayor personal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, después de lo que pasó, de lo que te estoy comentando, comencé a trabajar en un banco mientras sacaba mi título. Y en el banco yo aprendí un poquito más de ventas, ¿no? Y iba y viajaba. Trabajé como 8 meses Estabas en el sector de ventas. de ventas. En un banco vendía créditos. Y en ese transcurso de tiempo yo puse mi consultorio en mi casa. Puse en mi casa. Y trabajaba en el banco en la mañana y en la noche trabajaba en mi consultorio. Siempre hacía dos cosas al mismo tiempo. Pero en un momento determinado yo no podía más trabajar en el banco porque tengo un problema en mi columna. Y viajar tantas veces en un día me hacía mal a mi salud. Y así que yo busqué otro trabajo mientras mi negocio se iba manejándose, ¿no? Iba mejorando ventas. Y entré a un colegio de inglés, donde fui profesor de inglés, Wow. donde enseñaba inglés a niños de 8 años, 7 años, 9, 10 años. Tenía 3 grados consecutivos y fue una experiencia muy bonita. Pero ahí trabajé como 3 años. Y en ese tiempo trabajaba en el colegio y en mi consultorio recién iba comenzando, paciente por paciente. Es un proceso. Pero el año 2000, creo que fue 19, 18, no recuerdo bien, renuncié al colegio. Tenía un buen sueldo, tenía estabilidad, pero yo sentía que ahí no iba a poder crecer más. Que no podía tener un estilo de vida como yo siempre quise. Tener independencia, hacer mis cosas, proyectos, y tuve que renunciar, Juan Pablo. Renuncié al colegio y me dediqué netamente al consultorio. Y fue difícil, porque de tener algo estable, algo fijo, un sueldo fijo, que era un buen sueldo, a tener que luchar para que tu negocio crezca y de tener paciencia, eso fue difícil. Así que renuncié. Los primeros 4 meses no tuve muy poca ganancia. Estaba un poco preocupado, pero los emprendedores estamos siempre bajo presión. Tú no puedes tener éxito si no estás presionado. Tienes que convives con el estrés, con la preocupación de que todo salga bien. Y así pues pasaron los 6 meses, el negocio fue yendo poco a poco, lentamente. Me fue bien, llegó la pandemia. En la pandemia el negocio creció muchísimo, porque como yo era conocido por el barrio, la gente iba conmigo para sus dientes. Y ahí fue donde yo surgí, en la pandemia, 2020, 19, 20 por ahí. Entonces comencé a tener muchos pacientes y lo que ya ganaba era mayor a lo que yo había dejado. Pero si no había renunciado, si yo no renunciaba a mi trabajo fijo, yo no hubiese avanzado. ¿Tuviste miedo alguna vez de abandonar Sí. tu sueldo fijo y decir, me arriesgo con todo a esto? Tuve miedo, pero mi esposa me ayudó con la decisión. Y dije, oh, bueno, estaremos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque no es que el sueldo que tenía era malo, era un buen sueldo. Pero soy un emprendedor nato. Yo tenía que hacer mi propia empresa. No podías quedarte. No podía quedarme. Quizás hay mucha gente que no tiene ese perfil, que prefiere tener algo fijo, estable, y es válido para todos. Pero yo creo que hay gente que nace con el don de perseverancia, del seguir adelante, a pesar de los obstáculos, las cosas que se pueden pasar. Hablaste de que tu esposa te apoyó a tomar ese Sí. riesgo, ¿no? Que en ese momento implicaba, porque es un tema delicado, ¿no? Ya que tienes hijos y demás. ¿Qué tan importante o qué rol ha jugado tu esposa en las decisiones que has tomado y el crecimiento que has tenido como emprendedor? Muy importante. Yo creo que tu compañera, tu socia es clave, porque
Uno como hombre quiere tranquilidad, paz. A veces tenemos nuestra función como papás, esposos es proveer. Es nuestra función principal. Mientras en la casa no falte comida, todo está bien. Tengas todo lo básico, ¿no? Y ella entendió que era un proceso. Y yo siempre le hablaba a ella. Ella tenía miedo a veces. Decía, pero mira, hagamos esto. Hagamos las cosas paso a paso. Porque las cosas no vienen fáciles. Es un proceso, es un camino. Para poder tener éxito económico, profesional, es un proceso que requiere de mucha paciencia, de saber esperar, ¿no? Wow. Ahora, una vez que ya empezaste a atender tus propios pacientes, ya empezaste, seguramente llegó un punto en que empezó a rebasar, ¿no? Sí. La capacidad que tú tenías. ¿En qué momento decides ya hacer esto como una empresa, ¿no? Porque ya empezar a contratar personal, empezar a diferentes áreas y controlar esta parte para que pueda hacer algo eficiente y crear oportunidades. ¿Cómo fue ese Mira, proceso? yo soy una persona que cuando ora le pido a Dios que me dé trabajo para darle a otras oportunidades. Entonces una vez una colega llegó, me tocó la puerta, Daniel, no tengo trabajo, quiero trabajar. Y le di trabajo, ya trabaja conmigo. Así comenzó todo. Y yo tenía un amigo en Cochabamba, que es odontólogo, que era técnico también dental. Y digo, ¿quiere venir acá a Perú a trabajar conmigo? Me lo traje a Perú. Con la intención de que yo también pueda aprender de él, ¿no? Porque uno requiere experiencia en este campo. Y a veces uno hay que perder para ganar. Hay mucha gente que cuando se le pide que haga prácticas o algo, siempre busca un beneficio, digamos, económico y no ve lo que puede aprender. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces yo lo traje, le pagaba un sueldo y yo aprendía de él. Entonces fue una época muy bonita, entonces todo fue crecimiento. Luego contraté a una técnica de enfermería y éramos 4. Y entonces el negocio se iba creciendo cada año, cada mes crecía las ventas. Y fue donde dijimos, ¿sabes qué? El lugar es muy pequeño, tenemos que tener un lugar más grande. Uh-huh. Y fue que fuimos a un lugar mucho más amplio. Y llegué a tener 2 sedes y ya comencé a constituir la empresa con una legitimidad. Ya no como persona natural, sino como una persona jurídica. Entonces fue donde la empresa se constituyó y comencé a dar trabajo a varios profesionales de salud. Hoy tengo actualmente 13 trabajando y tengo uno en Arequipa. Entonces ahorita tengo 2 sedes, una en Piura, que es la clínica principal, y una en Arequipa. Y entonces cada año el crecimiento económico es mayor, ¿no? En donde yo soy el, digamos, gerente, pero ya me desligué totalmente de estar el tiempo completo. Antes, cuando comencé, era todo el tiempo con el negocio, pero ahora ya voy cada cierto tiempo. Digamos, ya pude hacerlo independiente, que pueda producir sin que yo esté. Y creo que es un desafío enorme, ¿no? Para un emprendedor, porque normalmente uno piensa que puede hacer todo, ¿no? Y le cuesta a muchos emprendedores delegar, y eso tal vez limita su crecimiento. Eso, tú tenías muy claro que una vez abierto tu negocio, ya tendrías que delegar. Sí. No tuviste ningún problema al hacerlo. No, porque es la forma correcta. O sea, uno no puede ser en todos lados. Uno se cansa, también sufre por enfermedades. Entonces, delegar a una persona también es parte de manejar algún negocio, de ser un líder. No, uno no puede hacer todo, necesita de gente que sea confiable. Entonces yo tengo gente confiable en mi negocio que ven todas las cosas. O sea, yo nomás tengo un sueldo. Uh-huh. Ahorita nomás tengo un sueldo y trato de vivir con mi sueldo. Entonces lo que entra para la empresa es netamente para la empresa. Entonces una de las claves de un negocio, porque también estudié administración, y es que tú no puedes hacer que tú no puedes usar la plata de tu negocio para tus propios gustos. No puedes hacer eso. Tienes que separar, son entidades distintas. Tu negocio es una cosa y tu salario es otra cosa. Si tu sueldo
Si tú quieres ganar más plata, tienes que producir más y aumentarte el sueldo. Tú no puedes sacar plata de tu negocio para tu vida personal, porque ahí es donde hay muchos emprendedores fracasan, porque combinan cosas. Y eso es una ley. Tú no puedes usar la plata de tu negocio para tu vida personal. Wow. Y eso es, creo que, clave, ¿no? Para el crecimiento. Y me llama la atención que hablaste de que estudiaste administración. Y hablando un poco acerca de eso, he visto que vas viajando constantemente. Has ido a Europa, estás en Brasil constantemente. ¿Y qué rol ha jugado el tema de que te capacites constantemente para ir creciendo como empresario? La capacitación es clave. Una persona cuando dice saber todo es cuando creo que el orgullo es más fuerte. Una persona, la gente emprendedora o la gente que le va bien en la vida, siempre suele ser humilde con esas cosas. En preguntar, aprender. No, yo creo que el capacitarse es una forma de poder decir, mira, estoy que mejoro, quiero ser mejor profesional, mejor persona y me capacito. Porque muchos profesionales en diferentes áreas, una vez que tienen un buen sueldo, entran en la zona de confort y se quedan ahí. Y entonces ya están cómodos ahí. Pero el emprendedor no. El emprendedor quiere dejar un legado, quiere crecer económicamente, comprar sus propiedades, invertir. Entonces eso, el capacitarme a mí, me ayuda en muchos aspectos como ser humano y también para que los pacientes vean que el doctor Tuesta sigue preparándose, que no se quedó con un bachillerato, con una maestría, sino que sigue avanzando. Entonces los pacientes eso lo reconocen y dicen el doctor se sigue preparando y confían más. Entonces abren su corazón cuando están en una consulta y también te da la seguridad a ti para que trabajes bien, porque al mayor conocimiento resuelves más cosas. ¿Cuál ha sido el mayor logro que has tenido con tu clínica actualmente? Que está estable, que es independiente, que no depende de mí. Yo creo que eso es lo más difícil de un negocio, que tu negocio marche sin ti. Porque cuando no está el dueño, algunos negocios fracasan, se caen. Pero me ha costado muchísimo hacer que el negocio sea independiente. Me costó muchos años. Y ahora que lo es, ese es un logro para mí. Un logro, digamos, empresarial. Y tengo muchos bienes, pues, ¿no? Dentro de la empresa que ya hacen que la empresa sea una empresa consolidada, ¿no? Y eso es algo bonito. Qué interesante, Daniel. Y ahora me gustaría saber, bueno, hay muchos emprendedores en Bolivia, en Perú, que seguramente van a ver esto, que les está costando crecer por algún motivo. Como tú decías, tal vez el tema de la administración, de no organizar y separar bien el tema económico, el tema de delegar, el liderazgo, las ventas, que has mencionado igual que ha sido un rol en tu carrera. ¿Qué les puedes aconsejar a estos emprendedores que les está costando crecer y que muchas veces pueden salir inclusive frustrados, ¿no? Por tantos años estancados? Mira, sentirse frustrado en un negocio va a pasar. Uno va a pasar de todo en un negocio. Pero si tú haces algo por vocación, con amor, tu negocio, con el tiempo te va a dar resultados. Solo no hay que rendirse. Va a haber momentos difíciles en un negocio, momentos no tienes ni para comer. Pero eso te va enseñando, ¿no? Y quizás uno de los consejos que me hubiese gustado recibir, porque yo no recibí consejos, es que tenga paciencia. Porque si tu negocio es bueno, si tu producto es bueno, solo tienes que tener paciencia. Que la gente conozca tu producto. Y si te falta alguna herramienta de marketing, capacítate en una herramienta de marketing para que vendas su producto. Hay mucha gente que es muy buena en algo, pero no sabe vender su producto. Hay mucha gente que hace una rica comida, un rico postre, y tú lo pruebas, qué rico, pero no sabe vender su producto. Entonces hay dos cosas separadas. Una cosa es tu capacidad, tu servicio, tu producto, y otra cosa es cómo haces que tu producto o servicio se venda. Entonces muchas personas
emprendedoras son buenos, pero no saben venderlas. Entonces yo creo que todo en este mundo se basa en ventas. Si tú sabes vender, vas a poder tener dinero. Las ventas han sido clave en lo que estás haciendo. Muy clave. Ahora, tal vez para ir cerrando este capítulo, me hubiera gustado tener más tiempo, ¿no? Contigo, pero me gustaría ver igual el tema de cuáles son tus objetivos a largo plazo, cuál es el sueño que tiene Daniel Tuesta de aquí a un futuro. Bueno, a mí el dinero no me mueve. Lo que sí me mueve es dar trabajo. Me gusta dar trabajo a la gente. Mis objetivos es ser uno de los primeros dentistas en el Perú millonarios. Quiero ser millonario, crear clínicas, crear una fundación y trabajar hasta cierta edad. 45, después dedicarme a otros rubros. Uh-huh. Entonces estoy construyendo muchas cosas, invirtiendo el dinero en terrenos, propiedades, porque sé que eso me va a dar mayor rentabilidad, ¿no? Cuando ya los años pasen, uno se vuelve mucho más viejito, ya no hay las mismas fuerzas. Uh-huh. Entonces una de las metas son esas: invertir, tener propiedades, rentarlas y dedicarme netamente a ese rubro de renta, bienes y raíces. Uh-huh. Y a la par, pues, dar algunas conferencias de mi carrera, ¿no? Porque soy un dentista muy destacado y creo que me he ganado un respeto por mi trabajo. Siempre con la humildad, siempre siendo sincero, sin hacer daño a nadie, sin lastimar a nadie, sin mirar a nadie por debajo. Yo creo que eso, ¿no? Y siempre ser uno mismo, ¿no? El dinero no te puede cambiar. Uh-huh. No, yo ganaba el sueldo mínimo en Perú cuando me casé, 700 soles. A ganar tanto dinero no me hace más. No soy distinto a lo que fui siempre. Y eso creo que muchos en el camino se van perdiendo, ¿no? Sí. Cuando empiezan a ganar un poco más y demás, como tú dices. Y la calidad humana es clave, ¿no? Ahora, me gustaría entrar a un capítulo muy importante about your language, right? You are speaking, or you have the capacity to speak 2 languages or 3? Three languages. Okay. How about your English? How important was for your learning or for entrepreneurship? English language is key because we have opportunities to grow. I studied in English language. I traveled to other countries, and the people usually speak English, and so it's really important for us to understand other languages, English, Portuguese, or whatever language. You have the experience to travel frequently to Brazil and also Europe, right? And without English, how you can see how do you think that could be your experience, for example? Well, for example, when I was living in Brazil, some people don't understand Spanish. Okay. So I use English to communicate with them, no? But in Europe, it's really necessary to speak English because Germany, Dutch, or French is really difficult for us, no? Yeah. And so that people understand because the culture is different than Spain, Italy. There people speak English. So for me, it was good to understand them, no, and to communicate. Yeah, and finally, I don't know, all the capacitation in Europe, for example. You were for take some courses, right? Yes. Yeah. Yes, in English. All in English. Only English. When you go at Congress or to make a specialty or a postgrad, the most courses is in English. Okay. So English is the key. Okay. You need to understand, you need to speak English, you need to practice, communicate, and we live in a world when we need to understand or we need to speak other languages. Yeah. Chinese,
English. You tried to learn also Chinese maybe or another language, or just English is good for you? It's good for me. I think with the languages that I speak now is all. Portuguese, English, and Spanish for me is enough. But maybe in the future we need to take that decision to learn other language. No? You think that learning English is a big difference between you and another dentist? Yeah, of course. There is a article when the people who speak two languages is more clever. It's more clever. It's Yeah. more intelligent. Yeah. So when you manage both languages, your capacity to learn other things, other topics, grow. Yeah, it's so interesting. And yeah, for all the people that is seeing this podcast, it's so important that you learn English, you're practicing, but anything is impossible. I don't know how many years take you for learn or have the capacity to speak English. Well, I don't know. I don't remember the time that I spent for have the skills, no. But I think so that it takes 3 years, 2 or 3 years. Yeah, but with discipline, focus, and Focus. yeah, Because it's hard. Because it's totally different. The writing, listening, totally different. yeah, But it's possible, no? yeah, it's possible. No? Yeah, in my own experience, I Possible. can testify about that. Okay, my friend, thank you so much for this interview. Y volviendo al tema del español, y te agradezco realmente, Daniel, y personalmente te quiero decir, ¿no? Aquí, tu servicio aquí en Sucre ha sido especial y a mí me ha ayudado mucho, ¿no? En mis tiempos de estar desviado, entonces te tengo que agradecer igual, de manera personal, todo el servicio que has realizado acá. Gracias, amigo, por la invitación. Yo tengo un cariño muy fuerte a Bolivia, en especial a Sucre y a Cochabamba, donde yo estuve como misionero. Y las experiencias que yo aprendí nunca podrán ser borradas de mi memoria. Nunca. Y entonces, estar acá por mi trabajo, por ser un profesional destacado, es un orgullo para mi familia. Pero para mí es un sueño, porque yo siempre quise volver. Y estoy seguro que vendrán otras oportunidades en otras ciudades de acá que estaré presente. Porque yo creo que cuando uno obra bien, trabaja bien y no tiene la maldad en el corazón, Dios abre las puertas. En un principio es difícil, pero cuando tú continúas y logras generar algo, todo se hace más fácil. It's easier. Más fácil. Muchas gracias, Daniel. Tal vez para finalizar, un consejo que le darías a ese joven emprendedor o a esa persona que está deseando emprender pero tiene miedo, ¿no? ¿Qué le podrías decir a este emprendedor? Primero que se pregunte por qué quiere emprender, por qué quiere hacerlo. Y segundo, hay un manual de autosuficiencia donde hay ciertos ítems donde te preguntan si tienes disciplina, si te gusta trabajar. Hay como 15, no sé si tú lo has podido ver. Uh-huh. Entonces, hay mucha gente que quiere emprender algo sin saber a qué se mete. Es durísimo. Si tú estás dispuesto, joven, amiga, a luchar por tus sueños, a trabajar más de 20 horas diarias, a soportar las críticas, emprende. Si tú no quieres escuchar críticas de nadie, mejor no lo hagas. Porque el emprendedor es una persona valiente, que enfrenta los momentos difíciles con hidalguía, luchando. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias.